Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el hombre que dio vida al mito del Drácula. ¿Está su icono realmente en Barcelona? Se está subastando un icono que perteneció a él en Barcelona el día 27. Vamos a investigar un poco. A mí me llamó mucho la atención la historia, me llamó mucho la atención todo el texto, todo lo que han puesto. Icono que fue comprado en Alemania por solo 1.500 euros. Se espera que llegue a más de 1.000.000 de euros el día 27, que se subasta en la sala de suite. Un icono muy bonito que seguramente fue encargado por alguien como un príncipe o alguien de las altas esferas, ¿no? Gente con dinero. Un icono que seguramente fue encargado en Grecia en el siglo XV. Seguramente os preguntaréis por qué vale tanto. Justo por lo que veis en la parte central abajo, que es el escudo de armas de antigua Valaquia, que es el águila con las alas abiertas, la cruz detrás y las flores de lirio. En la parte izquierda tenemos al San Constantín, en la parte derecha tenemos a la Santa Elena, que son los patrones espirituales de Valaquia. Los únicos objetos donde se conserva este escudo de armas es en sellos de príncipes y en monedas. Lo único es en esos dos sitios. Después, a partir de 1500, en el año 1508, aparece el águila con las alas abiertas y con la cruz en la boca. En un evangelio, Macaría, no sé si he pronunciado bien, aparece el águila ya con las alas abiertas y con la cruz detrás. Entonces tenemos un lapso de tiempo entre 1300 y 1500 donde hay un documento, lo pondré también en pantalla, que dice que en el sello de Vlad el Emperador hay 2 ramos de lirios, o sea, una a la derecha, una a la izquierda, y en el medio hay una flor de lirio también. Pero otra cosa más interesante también que hay aquí, que dice que hay dos figuras a la derecha y a la izquierda que después se han transformado en personas enteras que representan a San Constantín y Helena, que son los patrones del país rumano que se formó con Valaquia, si no me equivoco, Valaquia, Transilvania. Bueno, esto es lo de menos. Pero si no os habéis quedado hasta aquí con nada, acordaos que al principio os enseñé que en el icono hay el águila con las alas abiertas, la cruz detrás, en las flores de lirio, y a la derecha y a la izquierda están los santos Constantín y Helena. Todo esto está en el sello de Vlad Tepes. También hay otro libro, hay otro sitio donde pone que Vlad el Emperador era de culto griego. O sea, un icono griego bizantino del siglo XV con el águila, con las flores de lirios, con los santos Constantín y Helena, derecha e izquierda, encargado por alguien con poder adquisitivo, porque eso no lo podía encargar cualquiera. Y ya tenemos suficientes pruebas para pensar que posiblemente, que casi seguramente, este icono sí que perteneció a Drácula. Pero claro, ahora tenemos otro problema, vale, tenemos todos esos detalles, pero ¿y si alguien los ha copiado? Ahora pensamos eso, ¿no? Vale, sí, una cosa tan antigua, ¿cómo es posible que ha sobrevivido una pieza tan antigua? No hay ninguna en ningún sitio. La única que se conserva, el único objeto de arte que se conserva en Rumanía mismo es del siglo XVII. O sea, no hay ningún objeto del siglo XV de arte, aparte del cañón Petru Cercel, alguna moneda y algunos sellos de príncipes. Entonces pensamos, vale, sí, muy bien todo, pero ¿y si esto es una reproducción? Pues, señores, aquí viene la cosa más interesante. Este mismo icono, que proviene de Alemania, donde se compró, viene con un estudio de color hecho por el Instituto de Bellas Artes de Austria. Un instituto muy de renombre y hecho por una persona, un profesor de renombre, donde él analiza, creo que 19 o 20 y pico puntos del icono y dice que él ha llegado a la conclusión que el icono es del siglo XV. ¿Por qué? Bueno, le hace varias pruebas que se hacen en un laboratorio, no sé qué pruebas son, está el informe, que es un informe yo lo he visto, son un montón de páginas, pero dice que también hay sitios del icono que son del siglo XVII y XIX, que eso pueden ser restauraciones que se han hecho después. Entonces ya eso le añade un plus más, creo yo. Aparte del certificado de la época que dice que los colores sí que son antiguos, sí que están del siglo XV, pero se han restaurado en el siglo XVII y XIX. Entonces, ¿qué pensamos? Pues que este objeto sí que realmente era un objeto importante porque durante los años lo han ido restaurando. Así que creo que con todo esto hecho, para mí fue sensacional, impresionante tener la oportunidad de tener una pieza de tal calibre entre mis manos, de verla, de analizarla, de estudiarla, de saber la historia, de mirar derecha e izquierda. Pero si queréis saber muchísimo más, os dejo el enlace de la subasta directamente al lote, lo podéis mirar por vuestra cuenta, podéis investigar vosotros también por vuestra cuenta. Para mí fue un auténtico placer, la verdad, sinceramente. Disfruté mucho haciendo este vídeo, ya sabéis que yo soy de Rumanía
y era imposible que yo no me acerque para ver esa pieza. La verdad que en mano impresiona aún más porque dices, hostia, un trozo de madera que dices, se ve cómo está hecha, parece que está hecha con un hacha. Es una cosa auténticamente espectacular. Y ya habéis visto todas las pruebas, todo lo que tiene, toda la documentación, todo lo que he subido, todo lo que he enseñado, que son cosas que están mencionadas en la subasta. También hay que mencionar que el dueño del icono, que fue quien lo compró y lo encontró en Alemania, tiene bastante mérito porque detectó que el escudo de armas del icono era el escudo del país rumano. Así que nada, mi gente, hasta aquí creo que ya ha sido una historia alucinante. Para mí, como ya os dije, fue un auténtico placer verlo. Si tenéis el contacto del Prince Charles, que él dijo que era el 16, el bisexto bisnieto de Drácula, mandarle este vídeo para que vea que se subasta la semana que viene un icono que perteneció a su bisa familiar. Dejad vuestro me gusta, comentar qué os ha parecido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No os olvidéis de mencionar al Prince Charles y mandarle este vídeo. Se acabó.